Hay un tema recurrente en el último tiempo en términos de lo que pasa con la iglesia, primero en Estados Unidos, normalmente lo que ocurre en Estados Unidos, luego se manifiesta también en nuestro contexto y tiene que ver con un tema donde se ha mezclado de una u otra manera el pensamiento político contingente con lo que es la iglesia. Y este tema ha presionado a la iglesia para que la iglesia cambie de alguna manera o modifique su actuar, su forma de proceder. Se considera que la iglesia es indiferente muchas veces a las situaciones que la gente está viviendo, al sufrimiento de personas que están siendo muchas veces oprimidas o abusadas por el sistema en el cual estamos viviendo. Normalmente se habla de sistemas y no se habla de personas, y eso es significativamente importante. Porque los sistemas están gobernados, dirigidos y guiados por personas, pero la mayoría hace abstracción de las personas y coloca su mente en el sistema. Dicen, el sistema está malo, el sistema hay que cambiarlo. Entonces, en ese pensamiento que se está generalizando, se piensa la iglesia tiene un rol fundamental que cumplir para el cambio de los sistemas sociales que nosotros tenemos y que nos rigen, nos gobiernan de una u otra manera. Y a esto se le ha llamado la justicia social. La justicia social aparece todo el tiempo, aparecen los grafitis que uno ve en las calles, pintadas las paredes, ¿cierto? Aparece en el pensamiento y en los discursos de los políticos que están de turno, que pretenden llegar al poder a través de las candidaturas que están manifestándose también en nuestros tiempos, en estos meses. Luego tenemos nuevamente elecciones, pasamos de una elección a otra y cada vez escuchamos recurrentemente este mismo tema, la justicia social. Hay injusticia, se asume, y entonces es necesario de alguna manera trabajar para que exista justicia en la sociedad. Y esto ocurrió, como dije, en primera instancia, este tema en las iglesias en los Estados Unidos. Se tomó la agenda en los últimos tiempos. Cuando tuve la oportunidad de estar en Orlando, en Estados Unidos, en la conferencia de Livonier, conversé con el pastor que sucedió en su función al pastor R.C. Sproul, que ya está con el Señor, el pastor Bob Parson, y él me dijo que si este tema se estaba tratando o no en Chile en ese tiempo, ya hace algunos años atrás, y en Estados Unidos era el punto focal de conversación en todo el liderazgo de las iglesias evangélicas tradicionales. Y este pensamiento, sin duda, ya estaba llegando a Latinoamérica, pero quizás un poco en forma velada, no estaba llegando a las iglesias directamente, sino a algunos institutos bíblicos o seminarios teológicos de algunas denominaciones importantes en Chile, donde ya se estaba introduciendo este pensamiento que la iglesia tenía un rol fundamental en la justicia social. A tal punto llegó la discusión en términos de las iglesias en Estados Unidos que se produjo una brecha entre los que adhieren al llamado evangelio social, también se le ha conocido de esa manera, y quienes por otro lado insisten en que la iglesia debe centrarse en la evangelización y el discipulado, conforme al mandato de la Gran Comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es la gran comisión que conocemos normalmente. Y entonces las iglesias, muchas iglesias tradicionales que han permanecido con este pensamiento, creen que la función principal de la iglesia es la evangelización y el discipulado. Entre ellas, por supuesto, nosotros también tenemos esa misma convicción. Pero hay otras que creen que la iglesia ha estado ausente del ámbito social y entonces debe involucrarse necesariamente para cambiar las condiciones de la gente. Los que apoyan el concepto de la iglesia, que ha sido llamada a discipular tanto a hombres y mujeres para Cristo, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones sociales en la tierra, lo hacen sobre la base de tres argumentos principales. Primero, lo que dice el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos muchos textos que hablan de este concepto de que Dios está preocupado por la situación de las personas más desamparadas. En su contexto, en el tiempo de Israel.
Por ejemplo, Isaías, capítulo 10, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ahí menciona a 4 tipos de personas que han sido abusadas por el poder también político en ese tiempo y por el poder de los gobernantes que estaban oprimiendo a estas personas. En ese sentido, habla de que el Señor está preocupado por la justicia, por los pobres, por los afligidos, por las viudas, por los huérfanos. Y luego en el Nuevo Testamento también se repiten conceptos más o menos similares, pero en mucho menor grado que en el Antiguo Testamento. Está preocupado por el hambre también. Una de las características que el Señor da de los necios es dejando vacía el alma, dice Isaías 32:6, el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Proverbios, por su parte, insta a los judíos a alimentar incluso a sus enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber. Proverbios 25:21. Y el Señor da esta promesa: y si dieres tú pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hay entonces muchos textos en el Antiguo Testamento, los cuales se toman estas personas que dicen que la iglesia ha de involucrarse en poder subsanar estas situaciones de injusticia social que son evidentes, que nosotros también las conocemos y que nadie las niega. El punto es, ¿cuál es el contexto en el cual el Señor dice esto? ¿A quiénes les dice esto en particular? Obviamente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en un contexto donde existía una teocracia. ¿Qué es la teocracia? El gobierno de Dios. ¿Por qué es importante recalcar eso? Porque nosotros no vivimos en un contexto de una teocracia. La tierra y el mundo no está gobernada en ese sentido, sino por gobiernos que el Señor estableció, porque el Señor estableció el gobierno civil para que pudiesen cumplir ciertas funciones dentro de las cuales no está precisamente esta que se mencionan aquí. Por tanto, no podemos nosotros decir que la iglesia está llamada entonces, en consecuencia, en base a estos versículos, a involucrarse en la tarea de satisfacer las necesidades de la gente, porque sería incluso en términos prácticos imposible. ¿A qué población podemos decir que tiene la iglesia en comparación a la población mundial? Obviamente el porcentaje es mínimo, no es más del 10% de la población mundial. Y el 10% de la población mundial no podría hacerse cargo del 90% del resto de la población mundial. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo, pero obviamente no es la tarea que el Señor le concedió a la iglesia. De tal manera que se está introduciendo este pensamiento de la justicia social, que la iglesia tiene que involucrarse en eso, tomando incluso textos y aplicándolos no necesariamente en su contexto adecuado, y esto está produciendo problemas incluso dentro de las mismas iglesias en el último tiempo, porque en nuestro propio país hay personas, hay hermanos dentro de las iglesias que están escuchando estos cantos de sirena de la justicia social y están pensando que deben involucrarse entonces ellos activamente para poder cambiar los sistemas opresores, como le llama normalmente esta justicia social, que está impregnada por un concepto ideológico, claramente. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y dejarnos llevar por estos cantos de sirena, porque el hecho de que exista injusticia en la sociedad no significa necesariamente que la iglesia no está cumpliendo su rol y su función. Ahora, hay un segundo argumento que ellos utilizan y que tiene que ver con la metáfora de la sal y la luz que el Señor mencionó en el contexto del Sermón del Monte, ¿recuerdan? Los partidarios de la justicia social en la iglesia interpretan no solo como un mandato a vivir como creyentes en medio de una sociedad sin Cristo, así lo interpretamos nosotros. Recuerden lo que hace la sal produce o preserva la corrupción, y lo que hace la luz ilumina las tinieblas, eso es lo que es fácil de entender la metáfora, pero algunos la interpretan en una forma extrema como si eso significara que nosotros somos llamados a cambiar las estructuras sociales. Y eso es ser sal y luz
Sal de la tierra y luz del mundo. Obviamente tampoco podemos estar de acuerdo con esa metáfora, sino que el creyente, al sufrir una transformación él mismo por el poder del Evangelio en su corazón, ese creyente tiene la capacidad entonces de poder, al vivir de esa manera, influir positivamente en el lugar donde esté. Si es un creyente y en su trabajo puede hacer su trabajo como corresponde, entonces eso va a implicar también un testimonio del Evangelio en el lugar de trabajo. Sin embargo, se piensa que en realidad lo que debe ocurrir es que nosotros nos involucremos en la transformación de la sociedad, en la transformación de la cultura. Pero vemos que en la Escritura nunca se da este tipo de mandato a la iglesia. El apóstol Pablo dice que debemos hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero no dice que en ese hacer bien a todos implica que nosotros satisfagamos o podamos satisfacer, quiero decir, la necesidad de todas las personas que están sufriendo, porque eso es imposible, como dije en términos prácticos. Ahora, la pregunta que nos hacemos frente a todo esto ¿es indiferente al sufrimiento producido por las injusticias de los hombres en la iglesia? Y esta también parece ser la pregunta de Job en el capítulo 24 del libro que estamos estudiando. En este caso, la pregunta ¿es Dios indiferente ante la injusticia social? Recuerden que hay dos tipos de relaciones esenciales. Una relación con Dios que es vertical, que es esencial, que es lo primario, lo fundamental. Cuando no existe una relación con Dios correcta, no puede existir una relación entre nosotros correcta. Y como el pecado introdujo en el hombre ese germen de maldad, entonces el hombre con el hombre no pueden vivir en armonía. ¿Por qué? Por la condición pecaminosa del corazón humano. Entonces la pregunta es, si es un hecho que hay injusticia en la tierra, y siempre la ha habido, ¿es Dios indiferente ante la injusticia del hombre? ¿Acaso Dios no sabe lo que está pasando con aquellos que son oprimidos y aquellas personas que son opresores, es decir, que abusan de su prójimo? ¿Dios mira hacia otro lado ante el sufrimiento de la gente que es pasada a llevar por los demás? Esa es la pregunta. En el contexto de la respuesta a la última intervención de Elifaz en el coloquio, en este debate que tienen, en esta discusión, en Job capítulo 22, donde este hombre acusa a su amigo de gran maldad, capítulo 22, versículo 5 de Job. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Y de injusticia manifiesta para con su prójimo, versículo 6 en adelante, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido, a las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Tú hiciste maldad con tu prójimo. La acusación de Elifaz es directa en contra de Job. Cuando nosotros vemos en el capítulo 1 que era un hombre conforme a la voluntad de Dios, era un hombre recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, íntegro, dice el mismo Dios. Pero Elifaz lo está acusando de maldad y de injusticia con su prójimo. Elifaz apunta que esta conducta es la que trajo sobre Job entonces la manifestación de la ira de Dios y por eso está sufriendo lo que está sufriendo. Esa era la teoría de Job, de sus amigos, de Elifaz y sus amigos. Y Elifaz remata en lo que será la última intervención con una acusación directa basada en que Dios siempre ejecuta juicios sobre los impíos cuya prosperidad es volátil. Ese es el argumento, la esencia del argumento de estos amigos de Job. Y Job responde a esta última intervención de Elifaz en los capítulos 23 y 24. Como hemos visto ya en detalle el capítulo 23, Job, en la primera parte de su respuesta apunta a Dios.
¿Quién daría para poder encontrar a Dios? ¿Cuánto bien me haría poder estar con Él y para que Él reivindicara mi causa, declarara mi inocencia y pudiese ser evidente que yo no estoy sufriendo por causa de algún pecado en particular? Eso en el fondo es lo que está defendiendo Job en el capítulo 23. Y en la segunda respuesta apunta a sus amigos, pero con una cierta desilusión al considerar la omnisciencia de Dios en los asuntos de la injusticia de los hombres, pero sin ejecutar juicio sobre los opresores. Esto es lo que describe el capítulo 24. Leamos estos 25 versículos y luego entramos en materia. Vamos a revisar los primeros 12 nada más porque es la primera parte y la esencia, diría yo, de la respuesta. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Y aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corriente de agua. Su porción es malicia en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvida el seno materno de ellos. Los olvidará, quiero decir, el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Ahí está la respuesta de Job, ahora como digo, apuntando a sus amigos esencialmente, pero lo que llama la atención aquí es que aparte de la descripción que hace Job, que parece ser un cuadro recurrente en la sociedad en todos los tiempos, él está primeramente colocando una duda respecto a lo que pasa con Dios y su intervención al ver la maldad del hombre. La descripción que hace Job es un cuadro de la sociedad. Abuso, robo, opresión, crueldad, inhumanidad, asesinato, inmoralidad, entre otras cosas. Versículo 2, traspasan los linderos. Esa es una forma de decir que, como nosotros en el día de hoy hacemos cercos para delimitar nuestra propiedad, corren el cerco. Esa es una forma de decirlo para poder entenderlo. Roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos. Esto todo tiene que ver con robo. Versículo 7, al desnudo hacen dormir sin ropa. Eso es crueldad. Versículo 9, quitan el pecho a los huérfanos y sobre el pobre toman la prenda. Eso es inhumanidad. Luego más adelante, versículo 14, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, asesinato. Luego
más adelante vemos que es inmoralidad su conducta. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo no me verá nadie. Es una descripción clara de lo que pasaba en ese tiempo. Job está diciendo todo esto, yo he sido testigo y ustedes también han sido testigos, y por eso termina finalmente el versículo 25, y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá nada a mis palabras? ¿Es posible hacer oídos sordos a lo que está pasando, al dolor y a la aflicción de la gente? ¿Es posible mirar hacia otro lado cuando hay gente que está sufriendo? Ustedes saben que es verdad. Ahora, noten una cosa interesante y una primera observación general a esto. ¿Se dan cuenta de algo? ¿Que la injusticia siempre ha existido? Es una descripción este cuadro de ¿cuándo? De antes de que existiera la ley, aproximadamente por el año 2000, antes de Cristo, es decir, a 4000 años de distancia nuestra. ¿Y qué es lo que vemos? Un cuadro exactamente como el que vemos en el día de hoy. Eso es muy interesante su parecido con lo que vemos hoy. Y esto nos enseña una primera verdad absoluta que la Biblia corrobora en todas partes, que el problema de los seres humanos no se encuentra en las estructuras sociales. El problema de los seres humanos no es porque haya un gobierno A, B o C, el problema de los seres humanos es su corazón. Porque en ese tiempo no existía la ley de Moisés fue dada alrededor de 500 años después de ese tiempo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Es que el hombre ha creado sistemas sociales o de gobierno, políticos, económicos, donde en definitiva está eso contaminado ¿con qué cosa? Con el pecado que hay naturalmente en el corazón del ser humano. Y de esa manera las estructuras son instrumentos de injusticia. ¿Por qué? Porque el hombre es injusto. Entonces, esa primera observación es muy importante para entender y responder a esta pregunta. ¿Es Dios indiferente ante la injusticia de los hombres? No, no es indiferente, porque el problema no está en la estructura social, sino en el corazón del hombre. ¿Y por qué no es indiferente? Porque Dios envió a su Hijo para cambiar el corazón del hombre. El problema es mucho más profundo de lo que la mayoría de las personas cree. El problema es el corazón, por tanto, atacar la injusticia, aparte del corazón, estamos equivocando el camino. En otras palabras, la prosperidad de las personas, establecer sistemas que hagan prósperas a las personas, no van a cambiar el corazón de ellos. Por tanto, eso primero tiene que quedar en nuestra retina al observar y examinar el texto. Los argumentos de Job aquí son irrefutables para responder a sus amigos, en el sentido de que deja de meridianamente claro que los impíos muchas veces no reciben lo que merecen sus actos, sino por el contrario, muchas veces parecen salirse con la suya. Y esa es otra observación general que podemos hacer. En otras palabras, la injusticia del hombre en su trato con sus semejantes no siempre recibe su justa retribución. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, pero por qué esa persona que roba descaradamente todavía sigue en el poder? ¿Por qué esas personas que mienten descaradamente y se van de un lado a otro y se cambian de un lado a otro con el propósito de obtener ganancias para sí mismos, permanecen en sus puestos y son los que nos gobiernan? ¿Cuántas veces hemos hecho esa pregunta? ¿Por qué aquella persona que abusa de un niño pequeño luego sale muy rápidamente de la cárcel? Y nosotros decimos injusticia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no juzga eso en el momento? Esto es también lo que observó en principio el salmista Asaf, que se describe en el Salmo 73. Vamos a ese salmo y leamos los primeros versículos y notemos que el sentimiento que él tiene es muy similar al de Job. ¿Por qué no hay juicio sobre la maldad? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque, ¿cuál es la razón? Porque
tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ¿quiénes? ¿De los justos? No, de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿No es un cuadro similar al que vemos en el día de hoy? ¿Cómo puede ser que esas personas sigan adelante sin ningún tipo de miramiento respecto a los demás, del abuso que hacen de los demás? No solo eso, sino que también blasfeman contra el cielo y sin embargo parece que no hay justicia sobre ellos. Ponen su boca contra el cielo, versículo 9, y su lengua pasea la tierra. Versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? En otras palabras, nosotros vivimos de acuerdo a nuestros propios propósitos y de acuerdo a nuestros propios deseos. ¿Qué nos importa a Dios si Él no sabe nada? Si es que llegara a existir, dice el agnóstico. Y el salmista dice aquí, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza. Versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No es difícil, es difícil de entender, ¿cierto? Estamos de acuerdo con el salmista y podemos decir, claro, ¿cómo puede ser esto? Si Dios es justo y nosotros sabemos que es justo, si Dios es bueno y nosotros sabemos que es bueno, entonces ¿por qué siguen ocurriendo este tipo de cosas y no hay juicio sobre esta persona? Y ese es el argumento de Job. En otras palabras, el patriarca Job expresa su queja de que Dios parece indiferente a la maldad. ¿Cómo puede ser que los malvados prosperen, humillando y abusando de los pobres y despojando a los débiles? Esta bien podría ser una pregunta contemporánea. Y esta pregunta que seguramente se han hecho algunos teólogos, como dije, primeramente en los Estados Unidos y en Europa, les haya llevado a ciertas conclusiones diciendo, la iglesia no está haciendo lo que debe ser. Y el hecho de que haya tanta pobreza y maldad en el mundo es culpa de la iglesia. Y como Job no tenía iglesia en ese momento, porque no existía la iglesia en ese momento, entonces él mira al cielo y dice, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué tú no haces algo? ¿Eres realmente indiferente a la injusticia social? Lo primero entonces que va a hacer Job aquí es plantear la duda en el versículo 1. Eso es lo primero que vamos a ver, plantea la duda. Después de hacer estas dos observaciones generales, dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? El lenguaje parece ser un poco difícil de entender y la mejor traducción, más que una afirmación, es una pregunta. Es decir, nuestra Reina Valera dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, esa es una afirmación. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Esa es una interrogante, pero una mejor traducción parece ser la de la Nueva Biblia de las Américas, que en lugar de traducir la primera parte como una afirmación, la traduce como una pregunta. Y entonces quedaría así. ¿Por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso y por qué no ven sus días los que le conocen? Esa sería una traducción más cercana a lo que quiso decir el autor original. Es una pregunta de perplejidad. En otras palabras, Job está diciendo, ¿por qué Dios no actúa en el tiempo oportuno para castigar la maldad y poder liberar a los suyos? La segunda parte, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Es una forma expresiva de decir, ¿por qué no somos testigos, los creyentes, de que Dios está juzgando la maldad? Ese es el sentido de la pregunta. Es una pregunta que revela una perplejidad, una duda.
de no entender la razón de que la maldad siga avanzando, lo que va a exponer en los versículos sucesivos. Y Dios no parece ejecutar su juicio sobre ellos. Job se pregunta entonces, ¿por qué Dios, que es todopoderoso, no toma en cuenta todo lo que ocurre en el tiempo y en el espacio, en una sociedad llena de maldad e injusticia? ¿Y por qué los que lo conocen, es decir, los creyentes, no son testigos de su parte de un trato serio con el mal? Como yo dije anteriormente, ¿cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? ¿Por qué un niño es asesinado por sus propios padres? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué hay estos rastros de inhumanidad en la gente tan evidentes? ¿Y por qué esa persona no tiene un juicio categórico de parte de Dios? ¿Por qué nosotros no somos testigos de que Dios está ejecutando su juicio sobre la maldad? Esas son preguntas que uno se hace en la paz y en la tranquilidad sin tener ninguna dificultad. Ahora pasemos a la situación de Job. Él no estaba en la paz y en la tranquilidad. De tal manera que este cuestionamiento, esta duda que él se plantea es lógica, es razonable. Por supuesto, no es una duda respecto a la omnisciencia de Dios. No es una duda que Dios no conoce todas las cosas. Job sabía que era así. Él tenía un conocimiento más profundo del carácter de Dios de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por supuesto que Dios conoce todas las cosas. Más bien esta es una pregunta que pone el énfasis sobre la aparente falta de reacción de Dios ante la maldad. Por supuesto, nosotros sabemos que Dios no es indiferente y que su juicio no se tarda. Eso dice la Biblia y Job lo sabía también. Pero en la condición en que él se encontraba, profería palabras y venían a su mente dudas al ver la maldad y no apreciar que los impíos fueran juzgados. Nosotros hemos escuchado cosas de este tipo donde se presenta la duda. ¿Por qué Dios permite que hombres malvados abusen de un niño? ¿Por qué los corruptos se salen con la suya? ¿Por qué un pequeño bebé es asesinado por sus propios padres? ¿Por qué el mal parece prosperar? ¿Por qué los hombres abusan de los más vulnerables? Todo esto nosotros de alguna manera, de una u otra manera lo hemos planteado también cuando vemos una noticia terrible, impactante. ¿Y qué viene a continuación? ¿Pero qué pasa con los tribunales de justicia? Los tribunales de justicia llevan a esa persona, la meten en la cárcel, pero a los poco tiempo esa persona está libre y vuelve otra vez a hacer lo mismo. Y nosotros decimos, ¿dónde está la justicia? Y obviamente sabemos que la justicia no podemos encontrarla en los hombres por la condición pecaminosa del corazón humano, pero de alguna manera pensamos, pero Dios, ¿dónde está la justicia? Tú eres justo, castiga la maldad. Ahora Dios sabe lo que está ocurriendo. ¿Por qué los oprimidos por las injusticias de los hombres no ven el juicio de Dios sobre sus opresores? Estas son preguntas interesantes. No podemos evitar hacerlas. Más aún cuando somos asediados por los medios de comunicación, influenciados por el pensamiento ideológico que hace de la justicia social un instrumento para conseguir sus fines políticos. Allí donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. ¿Hay injusticia? Hay injusticia. Hay gente que tiene mucha necesidad, hay gente que tiene mucha necesidad. Todo eso es una realidad. Pero el punto aquí es, ¿la iglesia tiene que cambiar entonces su meta, su propósito, su objetivo? Tenemos que modificar entonces lo que Dios nos ha dicho claramente en la Gran Comisión, que es el rol, la función y el propósito de la iglesia, para involucrarnos en algo que la Biblia no nos llama a hacer. No podemos ser presionados por los medios de comunicación o por las emociones circunstanciales o por las ideologías presentes para poder desviar nuestro camino. Tenemos muchas preguntas, no tenemos todas las respuestas, sin embargo, confiamos en que Dios es justo. Y sabemos que Dios no es indiferente ante lo que está ocurriendo. Nosotros sabemos la respuesta a este dilema, ¿verdad? Job también lo sabía, pero su perplejidad viene porque entendiendo que Dios es sabio y todopoderoso y conoce lo que está pasando, sin embargo parece no reaccionar. Allí está el punto de su duda.
Los amigos de Job estaban muy seguros de que pronto verían la caída de los inicuos, por mucho que pudieran prosperar por un tiempo. De ninguna manera, dice Job. Aunque los tiempos no están ocultos al Todopoderoso, sin embargo, los que lo conocen no ven ahora su día. Puntualicemos algunas cosas que ocurren allí. Podemos entender que ocurría en la mente de Job. Primero, la duda de Job no es sobre la omnisciencia de Dios. Él da por sentado que los tiempos no están ocultos al Todopoderoso. Los tiempos pasados no están ocultos de su juicio. Eclesiastés 3:15. Los tiempos presentes no están ocultos de su providencia. Mateo 10:29. Los tiempos futuros no están ocultos de su presencia. Hechos 15:18. Es decir, los tiempos pasados no han estado ocultos a Dios, los tiempos presentes no están ocultos a Dios, los tiempos futuros no están ocultos a Dios. Esa es una verdad inalterable de las Escrituras. Dios sabe exactamente lo que está ocurriendo. Es más, Dios está ordenando las circunstancias para que pueda cumplir finalmente sus propósitos y sus objetivos. Dios gobierna el mundo y por lo tanto podemos estar seguros de que Él conoce, obviamente, el mundo que gobierna. Los malos tiempos no se le ocultan, aunque los malos que hacen malos tiempos se digan unos a otros. Él ha abandonado la tierra y por esta razón siguen en su maldad. El tiempo de cada hombre está en su mano y bajo su ojo, bajo su apreciación, y por lo tanto está en su poder hacer miserables los tiempos de los hombres malvados en este mundo, cuando y como Él lo decide. ¿Cuándo va a venir el juicio de Dios sobre la maldad? Cuando Él lo determine, no cuando nosotros lo digamos. No cuando los políticos de turno lo proclamen. El juicio sobre la maldad y los cambios de la estructura del mundo en general va a venir cuando Dios diga, en el tiempo en que el Señor Jesucristo descienda a la tierra y establezca su gobierno justo y perfecto. Ahí solamente vamos a tener justicia. ¿Pero cuándo? Cuando Él así lo decide. Él establece el tiempo de la muerte de todo hombre. Y por lo tanto, si los malvados mueren antes de ser castigados por su maldad, no podemos decir, se libraron del juicio de Dios. ¿Han escuchado esto? Qué pena que murió y no pagó como debía pagar. Qué pena que murió antes de que recibiera la justicia. No, él recibió una justicia. La justicia más grande, la justicia más terrible, la ira de Dios sobre esa persona. Dios no solo previó aquello, sino que lo ordenó. Antes de que Job investigue las razones de la prosperidad de los hombres inicuos, afirma la omnisciencia de Dios como un verdadero profeta. En un caso similar afirma su justicia. Salmo 94:6, por ejemplo. Jeremías 12:1. Habacuc 1:13. ¿Recuerdan de Habacuc también tenía un gran dilema? El gran dilema es por qué no había juicio sobre la sociedad depravada en Israel. Y entonces Dios le dice, no, si yo traigo juicio con una nación que viene del norte y que es mucho más terrible que esta nación. Y entonces Habacuc dice, pero Señor, trae juicio de una nación más mala de la que existe acá. ¿Cómo es eso? Y finalmente Dios se le manifiesta, ¿recuerdan? Y Él dice, que al oír esto, dice, que audición entró en mis huesos y conoció y entendió que Dios es justo. Otro habla de su santidad, ¿recuerdan a Isaías? Cuando vio la gloria de Dios en el templo, también él afirma la santidad de Dios, con toda certeza. Otro habla de su bondad para con su propio pueblo. Salmo 73:1, Dios es bueno para con su pueblo. Estas afirmaciones, estas verdades sobre el carácter de Dios nos dan solidez en tiempo de dudas y cuestionamientos. Cuando nosotros decimos, ¿por qué la maldad aumenta? ¿Por qué la injusticia entre los hombres aumenta? ¿Por qué las personas poderosas siguen aplastando a los más débiles? Y entonces miramos al cielo y decimos, pero no entiendo lo que está pasando, pero sí sé una cosa, tú eres justo, tú eres bueno y tú vas a ejecutar juicio. Estas verdades afirman
nuestra mente y nuestro corazón en momentos de cuestionamiento. Saber que Dios ve lo que pasa en la tierra, que Él gobierna su creación con sabiduría, que nada escapa a su control. Entre muchas otras verdades generales deben mantenernos firmes, aunque pueda resultarnos difíciles reconciliarlas con los eventos particulares que observamos todos los días. Por tanto, ¿es Dios indiferente? No, Dios no es indiferente a la maldad del hombre. Segundo, y esto es lo que abruma a Job. Job afirma que lo conocen, es decir, las personas sabias y buenas que lo conocen y tienen una relación profunda y verdadera con él, no ven su día, o sea, no ven el día de su juicio por ellos. ¿Recuerdan las almas de los decapitados por causa del Señor en Apocalipsis? ¿Qué es lo que hacen? Claman, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero? ¿Hasta cuándo, Señor? Es un reclamo también. Es una duda. Ellos quieren ver el juicio de Dios, quieren apreciar cómo Dios ejecuta su juicio sobre el mal. Y esto fue de lo que se quejó Job en su propio caso, que no podía ver a Dios apareciendo en su nombre para defender su causa. Recién en el capítulo 23 lo dice claramente. Esto es lo que lo angustiaba, no tenía una respuesta de Dios para saber la razón por la cual estaba sufriendo, cuando él sabía en su conciencia que era una persona que había andado justamente y en forma recta delante de Dios. Noten cómo esto fue lo que impactó su corazón también. Y esto es lo que ahora él dice en términos generales: los justos no pueden ver que tú juzgas. El día de su juicio contra pecadores notorios y abiertos, ese es llamado su día. Ahora nosotros sabemos que ese día llegará, pero no lo vemos en el presente y eso nos abruma y eso nos perturba. Ese día del juicio llegará, pero aún en futuro, y sus presagios son secretos. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Nosotros no podemos dar respuesta a todas las cosas. De hecho, nos empantanamos más. Es decir, no podemos salir de allí cuando alguien nos hace preguntas respecto a esto. ¿Pero por qué Dios permite que esto pase? ¿Pero por qué Dios permite que esto pase? Y nosotros tenemos algunas verdades claras en las Escrituras. Primero, no es Dios el que está haciendo eso, es el hombre por su maldad. Segundo, Dios no es indiferente a esa maldad. Dios juzgará un día. ¿Cuándo? Cuando Él así lo determine, porque Él es soberano. Tercero, la pregunta de Job: hay una razón para que andemos por estos caminos, aunque este es un misterio de la providencia. Sin embargo, hay una razón para ello y pronto sabremos por qué se aplaza el juicio de Dios, según lo que nosotros entendemos, porque nosotros tenemos nuestros propios tiempos y decimos, ahora debe ejecutarse el juicio. No, Dios no actúa así. Ahora, no entendemos la razón, pero pronto entenderemos que hay una razón detrás de ello. Incluso los más sabios y los que mejor conocen a Dios aún no pueden apreciar aquello. Aún no lo ven. Dios ejercitará su fe y paciencia. Y aquí hay algo que nos enseña: fe y paciencia. Y excitará nuestras oraciones por la venida de su reino. Cuando vemos todo esto que está pasando, cuando vemos la injusticia del hombre para con el hombre, cuando vemos que los sistemas sociales que se establecen lo que hacen es oprimir más al afligido y lo que prometen hacer en realidad es todo lo contrario de lo que hacen. Cuando vemos todo esto, ¿qué nos lleva a nosotros como creyentes a considerar como importantísimo? Señor, venga tu reino, ¿verdad? Es decir, nos lleva a mirar al cielo para decir, Señor, ven pronto y ejecuta juicio contra la maldad, porque cuando Él venga, establecerá su reino justo y con vara de hierro regirá a la nación. En otras palabras, lo que el Señor está haciendo con nosotros en este proceso de que nosotros entendemos que es supuestamente un retraso en su juicio, es cultivar nuestra fe. Aumentar nuestra convicción de que no vivimos para siempre en esta tierra y que somos pasajeros y peregrinos y que estamos apuntando a un reino eterno donde no habrá maldad. La presencia de la maldad y de la crueldad en este mundo debe llevarnos a mirar al Señor
porque Él es justo, Él es bueno, y vendrá un día por los suyos y ejecutará justicia. Por medio de esta perplejidad, al ver que el día del juicio sobre los malvados y la reivindicación de los justos no llega, Dios nos impulsa entonces a anhelar su reino. Trabaja nuestra paciencia y nos lleva a rogar que el Señor se manifieste y venga por nosotros. No para librarnos de este mundo, sino para que ocurran dos cosas importantes. Una, que podamos estar con Él para siempre y a servirle sin relación con el pecado. Y otra importante, que es juzgar, ejecutar juicios sobre la maldad. En segundo lugar, Job nos habla de certeza. Primero una duda, pero aquí hay certeza. Y la certeza la tenemos en los versículos del 1 al 20, del 2 al 25. Nosotros vamos a ver hasta el versículo 12 nada más, porque allí queda meridianamente claro qué es lo que él va a expresar. Job describe a partir del verso 2 a los impíos de su tiempo en su carácter y acciones. Primero presenta la vileza, el grado de maldad en extremo de los impíos y luego revela el sufrimiento de aquellos que son presa de los malvados. Primero, la vileza y el grado de maldad, el carácter depravado de esta gente que trata así a los demás, que es propio del carácter del corazón humano, y luego expresa el sufrimiento de aquellos que son presa de los malvados. En los versículos 1 al 5, incluso al 6, podemos ver que está la acción primeramente del malvado y luego también vemos el sufrimiento. Apreciamos aquí la vívida descripción de una sociedad injusta. Hermanos, si ustedes leen una y otra vez este párrafo, se van a dar cuenta de esto. Esta es la descripción, el cuadro perfecto de una sociedad injusta. Y nosotros miramos afuera y vemos la noticia y decimos, esto es consecuente con lo que dice Job. ¿No es verdad? La Biblia es veraz, la Biblia habla de realidades. La Biblia no habla de cosas que no existen o que son fantasiosas, como algunos sin conocimiento de la Escritura dicen. No, la Biblia habla de cosas reales. Y esta es una descripción del cuadro de la sociedad de Job de ese tiempo, pero la descripción del cuadro de la sociedad nuestra en el día de hoy. Las lágrimas ignoradas de los oprimidos, mientras que del lado de los opresores había poder y autoridad. Esta es la manifestación de la perversión violenta de la justicia y del juicio. Con gran vigor y gran conocimiento del mundo, Job señala los hechos de la violencia y el crimen humanos, de la condonación y el castigo humanos, es decir, que salen incólumes sin recibir su justo juicio, incluso desde el punto de vista de los tribunales humanos. Ya en el tiempo de Job habían tribunales humanos. Eso lo vemos porque él mismo era parte de uno de ellos, que se sentaban a la puerta de la ciudad para juzgar las causas de las personas en ese contexto. Job mira a los opresores y a los que se acobardan bajo ellos. Los déspotas nunca fueron llevados ante la justicia, sino que por el contrario crecieron en poder a través del miedo y la miseria de sus siervos a quienes oprimieron sin misericordia. Ese es el cuadro que nos presenta. Le robaron sus propiedades. Corrieron su cerco de delimitación, versículo 2. Le robaron sus ganados, los pocos que tenían. Se llevaron el asno de los huérfanos. El asno era un animal que servía para moler el trigo y los granos y poder dar de comer a las personas. Se llevaron lo único que podía ayudarles en esa tarea. Se tomaron en prenda el buey de la viuda. La viuda, siempre conocemos esto en términos de la Escritura, son personas desamparadas. Hacen apartar del camino a los menesterosos, a los pobres, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí que como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de los hijos, en el campo ciegan su pasto, es decir, recogen el pasto de los pobres, y los impíos vendimian la viña ajena.
Al desnudo hacen dormir sin ropa. Esa era una gran maldad por las condiciones climáticas que se daban en ese lugar. Sin tener cobertura contra el frío. Con la lluvia de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Buscan refugio de alguna manera y no la encuentran porque han sido despojados por estas personas. Quitan el pecho a los huérfanos. Los comentaristas dicen que probablemente eso significaba que quitaban a los niños que estaban recién siendo criados por sus madres y se los llevaban como esclavos. Y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Y aquí hay una costumbre que había en ese tiempo, que la gente pobre podía salir y podía comer de lo último que había, de la cosecha, con el propósito de no morir de hambre. Eso lo estableció Dios después a través de la ley. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Es decir, los hacen trabajar con un trabajo forzado, sin poder disfrutar de su trabajo. Vendimian las viñas, pero no pueden ni siquiera saciar su sed con un poco de ese jugo de la uva. Y por eso Job está diciendo, observen primero a los hombres viles y crueles que quitan hitos o algunos símbolos que delimitaban las propiedades, que reclaman como suya la herencia del vecino, que conducen a sus pastos rebaños que no son de ellos, que incluso se llevan al único asno del huérfano y el único buey a la viuda, que tiene para dar sus escasos campos, quien así con mano alta domina a todas las personas indefensas a su alcance. Sofar había acusado a Job de delitos similares y no se dio una respuesta directa a la acusación. Ahora, hablando con energía, Job demuestra que hay gente que hace tales hechos, pero no es él precisamente. Hay hombres que hacen estas cosas, los he visto, me he maravillado de ellos, me he asombrado de que no hayan sido derribados por la mano de Dios. Mi angustia es que no puedo entender cómo reconciliar su inmunidad al castigo con mi fe en aquel a quien he servido y en quien confío como mi amigo. Job está diciendo, Señor, yo no puedo entender, no puedo reconciliar mi fe, mi confianza en ti y el hecho de ver que esas personas no reciben el castigo que merecen. Y más aún tiene que haber sido mucho más duro para Job. Miren, entendamos esto. Él estaba sufriendo terriblemente, pero no había hecho nada de eso. Y los otros estaban sin castigo. Tiene que haber sido algo muy doloroso, muy difícil en él. Por eso cuando se juzga muy fuertemente a Job, nosotros decimos, hey, paremos un poco esto. Porque este hombre estaba sufriendo como ninguno de nosotros ha sufrido. Y seguramente está sufriendo como ninguna persona en el mundo está sufriendo. Y no era por su maldad. La siguiente imagen del verso 5 al 12 muestra en contraste con el orgullo y la crueldad del tirano la suerte de quienes sufren en sus manos. Privados de su tierra y de sus rebaños, pastoreando juntos en peligro común y miseria como asnos salvajes, tienen que buscar para su alimento raíces y frutos silvestres que se pueden encontrar en alguna parte en el desierto. Medio esclavizados ahora por el hombre que les quitó la tierra, se ven impulsados a la tarea de cosechar su forraje y recoger los rebuscos de las uvas. Desnudos yacen en los campos, acurrucados juntos para calentarse, y afuera entre las colinas están mojados con los carneros impetuosos, agachándose en vano bajo las repisas de la roca en busca de refugio. También se hacen cosas peores. Hay que soportar mayores sufrimientos que esto, es la pregunta que mucha gente se hace, y por eso quizás esto ha sido lo que ha impulsado esta introducción de esta ideología dentro de la iglesia, de que como hay tanta maldad y tantos que sufren, entonces la iglesia tiene que dedicarse a eso. Pero hermanos, si la iglesia se dedicara a eso, perdería su foco. Ahora, nosotros si podemos ayudar, ayudamos, por supuesto que sí. De hecho, la historia de la iglesia está plagada de esto, ¿sabían ustedes? Los primeros hospitales, ¿quiénes fueron los impulsores de aquello? Creyentes. ¿Quién creó
la profesión de la enfermería, una mujer creyente. Los orfanatorios, ¿saben quiénes los impulsaron? Los creyentes. La ciencia, ¿quiénes fueron los primeros que descubrieron la ciencia y empezaron con ese movimiento de la ciencia allá en Inglaterra, en Londres, que formaron parte de la primera sociedad científica? Creyentes. Por tanto, ¿los creyentes han estado involucrados en la sociedad para hacer bien al hombre? Por supuesto que sí. Pero la iglesia, como todo, institucionalmente, no, porque no es el papel de la iglesia. ¿Entienden la diferencia? ¿El creyente se duele porque hay gente que sufre? Claro que sí. El creyente puede hacer algo por ello y lo hace, por supuesto, si tenemos los medios, la posibilidad de hacerlo. Por último, atender el llamado de alguien que está sufriendo, pero no es el papel de la iglesia. Por tanto, cuando se nos acusa de que somos indiferentes y que la iglesia, por culpa de la iglesia hay tanto pobre en el mundo, eso es mentira. Cuando se nos quiere convencer a través del pensamiento ideológico de que en definitiva la iglesia ha fracasado porque la gente está sufriendo, eso es mentira. Hermanos, la gente sufre por la maldad del corazón humano. Esa es la verdad inalterable. Claro que duele. Imagínense ver este cuadro nada más, ya tenemos dolor en nuestro corazón. Hay hombres que arrancan al huérfano del pecho de la madre reclamando en prenda la vida de ese pobre niño. Los deudores miserables, desfallecidos de hambre, tienen que cargar con las gavillas de maíz del opresor. Tienen que moler en las prendas de aceite y sin un racimo para saciar su sed, pisar las uvas bajo el sol ardiente. Claro que es un cuadro terrible. Esto es lo que Job observa. Una sociedad absolutamente injusta en los tratos del hombre con el hombre. Una sociedad carente de virtud, de humanidad, de misericordia, de amor fraternal. Esto es lo que vemos en el día de hoy también. Por supuesto, sabemos por la palabra cuál es el origen de aquello y es el corazón humano. Pero lo que sigue aguijoneando la conciencia de Job es observar cómo aquellos que sufren tanta injusticia no parecen tener respuesta a sus ruegos y oraciones a Dios para que reivindique su causa. Miren cómo termina el versículo 2. Pero Dios no atiende su oración. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. ¿Se dan cuenta? Esa es la perplejidad, eso es lo que él no podía entender. Sobre eso no tenía una respuesta. Y hermanos, nosotros ahora, la única respuesta que tenemos es la que nos da la Escritura diciendo que Dios juzgará la maldad. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Cómo? Como Él así lo determina. Eso no, nada más podemos afirmar. Pero no cuestionamos a Dios en absoluto. En conclusión, ante esta perplejidad, los hombres hablan hoy día como si la miseria y la angustia que prevalece en nuestras grandes ciudades demostraran que las iglesias no son dignas de su nombre y lugar. Muchos son los que están llegando a esta conclusión errada. La iglesia es criticada y por muchos en estos días condenada como inútil porque no está eliminando la pobreza. Debemos imaginar que aquellos a quienes el Evangelio bendice deben necesariamente enriquecer para que a su vez sean tentados a actuar como fariseos. Es decir, ¿de verdad pensamos que en la medida en que la iglesia no solo se preocupe por el bienestar espiritual de los hombres, sino también por su bienestar material, entonces viviremos en un mundo ideal? Eso es un sueño absurdo, sin sentido, sin base, sin fundamento. Es decir, en otras palabras, si Dios usara la iglesia para que el mundo entero estuviera sin necesidades, saciadas sus necesidades fundamentales, sin mayores problemas, entonces viviríamos en un mundo de paz y tranquilidad. No, en absoluto, nunca pasará eso porque el problema está en el corazón del hombre. ¿Entienden? Si nosotros dejamos siquiera compitiendo la solidaridad, esta solidaridad que la entienden como justicia social, si estuviéramos compitiendo entre la solidaridad y la evangelización, ¿sabe qué es lo que quedaría en segundo lugar siempre? La evangelización. Y nosotros no podemos hacer eso.
Porque la iglesia existe para reflejar el carácter de Cristo y porque la iglesia existe también para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo fundamental porque eso es lo que va a cambiar el corazón de las personas. Y cuando cambia el corazón, cambia la condición también de la persona, en todos los ámbitos. ¿Cuántas veces es la prosperidad material que hace que nuestra mirada se desvíe de la meta, no es verdad? De lo trascendente, lo que permanece para siempre. Lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 30 años ha habido prosperidad material, pero ha habido un descenso sustancial significativo de la fe. Entonces, la prosperidad material no es la que trae bienestar esencial, integral a la persona. Es el corazón cambiado, es la gracia de Dios en su corazón. Queridos hermanos, estemos seguros de que Dios sabe cómo gobernar su mundo. Esa es una verdad absoluta e irrefutable, nunca cambiará. No dudemos de su justicia porque muchos son muy pobres que no han sido culpables de ningún delito y muchos muy ricos que no se han distinguido precisamente por sus virtudes. Eso es una descripción de injusticia, sin duda. Pero es nuestro error pensar que todo iría bien si no se escucharan gritos de amargura en las calles a medianoche. Y todos estuviéramos protegidos contra la miseria, entonces todos iríamos bien y viviríamos en un mundo ideal. Eso no es así. Si bien la iglesia tiene su rol y su función que cumplir, no obstante, la salvación de la sociedad no se encontrará en ningún delirio de socialismo terrenal. La salvación de la humanidad no se encontrará en ningún delirio de socialismo terrenal. En este lado hay un lodazal tan profundo como en el otro lado. La gran justicia divina y la humanidad que el mundo necesita son las que solo Cristo ha enseñado y las que solo vienen contenidas en Él, en su persona y en su obra. Por tanto, Dios no es indiferente a la injusticia social, pero Dios va a juzgar esa injusticia en su tiempo, como Él lo ha determinado. La Iglesia, no obstante, no debe desviarse de su curso esencial. Vivimos para honrar al Señor, vivimos para glorificar su nombre, para proclamar la verdad y para que esa verdad cambie el corazón de los hombres, porque el problema no es la estructura, sino el corazón de aquellos que usan esa estructura para oprimir a los demás. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la guía y la dirección que necesitamos y para no desviarnos del camino, porque somos también susceptibles a mirar hacia otro lado. Nuestras emociones muchas veces nos llevan a considerar aquellas cosas que el mundo reclama como prioritarias, cuando lo prioritario es la salvación de las almas. Y lo demás viene como consecuencia de ello. Señor, ayúdanos a no desviarnos del camino y a seguir haciendo la tarea que la Iglesia siempre ha hecho. Y como creyentes individualmente considerados, claro, llámanos donde tú quieras llamarnos y úsanos como tú quieras usarnos a través de nuestros trabajos, de nuestras tareas cotidianas, para que allí podamos ser sal de la tierra y luz del mundo. Nos rogamos en el nombre de Jesús.